Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos la protección por muerte y supervivencia. Las prestaciones por muerte y supervivencia tienen por objeto proteger la situación económica en la que se queden los familiares del causante tras su muerte. La normativa reguladora de estas prestaciones está contenida en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículos 216 y siguientes, en el Decreto 3158 de 1966, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del régimen general de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas, y en la Orden 13 de febrero de 1967. Por el que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia. El artículo 216 de la Ley General de la Seguridad Social establece: en caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, cuando concurran los requisitos exigibles, se reconocerán, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones siguientes: auxilio por defunción, pensión vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad, pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares. En caso de muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se reconocerá, además, una indemnización a tanto alzado. Asimismo, en caso de muerte, tendrán derecho a una prestación de orfandad las hijas e hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos que se definan por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, en los términos establecidos reglamentariamente y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. El hecho causante de la pensión y de las prestaciones se recoge en el artículo 3 de la Orden 13 de febrero de 1967. Las prestaciones por muerte y supervivencia se entenderán causadas en la fecha en que se produzca el fallecimiento del sujeto causante, salvo para dos supuestos: la pensión de orfandad, cuando el beneficiario sea hijo póstumo, en cuyo caso se entenderá causada en la fecha de su nacimiento, y las personas desaparecidas en accidente. El hecho causante será la fecha del accidente, siempre que las prestaciones se soliciten dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la expiración de los 90 días naturales tras dicho accidente. En caso de estas personas fallecidas en accidente, no causarán el derecho a la prestación por auxilio por defunción. En cuanto a los requisitos para causar derecho a las prestaciones, debemos hacer una diferenciación entre los sujetos causantes, que es la persona que fallezca, y los beneficiarios, que son las personas que perciben esas prestaciones y pensiones. Respecto a los sujetos causantes, el artículo 217 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece: podrán causar derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia tres colectivos: personas incluidas en el régimen general que reúnan la condición exigida del artículo 165.1, es decir, estar afiliadas en alta o asimiladas al alta, si bien desde no alta tendrán que haber completado un periodo mínimo de cotización de 15 años a lo largo de toda su vida laboral para poder acceder a estas prestaciones. El segundo de los colectivos son los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el periodo de cotización que en su caso esté establecido. Y el tercero de los colectivos son los titulares de pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente. Por otro lado, se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido. Si no se da este supuesto, deberá probarse que la muerte ha sido debida a contingencias profesionales.
En caso de accidente de trabajo, dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 5 años siguientes a la fecha del accidente. Y en el caso de enfermedad profesional, se admitirá tal prueba, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Los sujetos causantes deberán de haber completado un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. No obstante, no se exigirá si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo o una enfermedad profesional. En cuanto a los beneficiarios de las prestaciones por muerte y supervivencia. Auxilio por defunción, regulado en el artículo 218 de la Ley General de la Seguridad Social. El fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado. En este caso, entonces, los beneficiarios serán las personas que hayan pagado esos gastos. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden. En primer lugar, el cónyuge superviviente. En segundo lugar, el sobreviviente de una pareja de hecho. En tercer lugar, los hijos. Y en cuarto lugar, los parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente. Respecto a la pensión de viudedad, regulada en el artículo 219 de la Ley General de la Seguridad Social, debemos abarcar su estudio respecto de 4 tipos de personas o beneficiarios: el cónyuge superviviente, la pareja de hecho, separados y divorciados y el matrimonio nulo. Pensión de viudedad respecto al cónyuge superviviente. En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante, derivada de una enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá además que el matrimonio se hubiera celebrado con 1 año de antelación como mínimo, o alternativamente la existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha duración de ese vínculo matrimonial cuando la fecha de celebración del mismo se acreditará un periodo de convivencia que, sumado al de la duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años. Parejas de hecho. Además de los requisitos exigidos al sujeto causante, los beneficiarios para poder acceder a la pensión de viudedad tendrán que acreditar además que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo periodo. Dicho porcentaje será del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos resultasen inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Este límite se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional por cada hijo común con derecho a pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. Se considera pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. En los casos de separación judicial o de divorcio, la norma establece como requisitos para los beneficiarios los siguientes. La persona tiene que ser o haber sido cónyuge legítimo. En este último caso, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas sean acreedoras de la pensión compensatoria a la que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedará extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.
En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las personas que, aun no siendo acreedoras de esta pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación o del divorcio. Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose en todo caso el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que sin ser cónyuge conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad. Cuando el matrimonio se ha declarado nulo, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho. Prestación temporal de viudedad, regulada en el artículo 222. Cuando el cónyuge superviviente no puede acceder al derecho a la pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración superior a un año o alternativamente la inexistencia de hijos comunes y concurran el resto de los requisitos enumerados en el artículo 219, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de 2 años. Pensión de orfandad, regulada en el artículo 224. Tendrán derecho a la pensión de orfandad en régimen de igualdad cada uno de los hijos e hijas del causante o de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, o bien sean menores de 25 años que no efectúen trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo los ingresos que obtengan resulten inferiores a la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Cuando el fallecimiento por violencia contra la mujer y se hallan en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad, también tendrán derecho los hijos y las hijas. Prestaciones en favor de familiares. En las normas de desarrollo de esta ley se determinarán aquellos otros familiares o asimilados que, reuniendo las condiciones para cada uno de ellos, se establezcan y, previa prueba de su dependencia económica del causante, tendrán derecho a una pensión o subsidio por muerte de éste, en la cuantía que respectivamente se fije. Si bien, en todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den las siguientes circunstancias: hayan convivido con el causante y a su cargo, sean mayores de 45 años, solteros, divorciados o viudos, acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante y carezcan de medios propios de vida. Cuantía de las pensiones y prestaciones. El auxilio por defunción consiste en una ayuda para hacer frente a los gastos de sepelio. Esta cuantía está fijada en 46,50 euros. Indemnización a tanto alzada, en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional. La indemnización especial en favor de la viuda o del viudo será igual al importe de 6 mensualidades de la base reguladora de la viudedad. En caso de los huérfanos, será de una mensualidad de la base reguladora para cada uno de los huérfanos del beneficiario. La misma cuantía señalada en el apartado anterior, más la cantidad que resulte de dividir entre los huérfanos beneficiarios el importe de las 6 mensualidades de la referida base reguladora cuando no exista viuda o viuda con derecho a esta indemnización especial. Cuantía de la pensión de viudedad. Debemos hacer una diferenciación entre fallecimientos de pensionistas de jubilación e incapacidad permanente y fallecimientos de trabajadores. En caso de pensionistas de jubilación e incapacidad permanente, la base reguladora será la misma que hubiera servido para las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente. Hemos de indicar que la pensión de viudedad se determina en función de una base reguladora y un porcentaje aplicable.
Entonces, fallecimientos de pensionistas, de jubilación e incapacidad permanente, la base reguladora será la misma que la de jubilación o de la incapacidad permanente que se trate. En el supuesto de fallecimiento de trabajadores, debemos hacer una distinción de la base reguladora según se trate de enfermedad común, accidente no laboral y contingencias profesionales. La base reguladora en caso de enfermedad común será el cociente que resulte de dividir la suma de las bases de cotización del interesado de un periodo ininterrumpido de 24 meses elegidos por el beneficiario dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre 28. En caso de accidente no laboral, será la prevista para la enfermedad común o la que resulte de dividir por 28 la suma de las bases mínimas de cotización vigentes en los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Y en caso de contingencias profesionales, es decir, accidente, trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se determinará de conformidad con los salarios reales del año anterior, calculados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Accidentes de Trabajo de 1956. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación se aumentará según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por falta de medidas de prevención de riesgos laborales. En cuanto al porcentaje aplicable a la base reguladora, tenemos 3 porcentajes que pueden ser aplicables: el 52%, el 60% y el 70%. Con carácter general se aplicará el 52%. Si bien será el 60% cuando la persona beneficiaria concurra los siguientes requisitos: tengan una edad igual o superior a 65 años, no tengan derecho a otra pensión pública, no perciban ingresos por la realización de trabajos y no dispongan de rentas superiores a 7.569 euros al año. Y se aplicará el 70% cuando se cumplan los siguientes requisitos: tengan cargas familiares, la pensión sea la principal o única fuente de ingresos y los rendimientos anuales del pensionista no deben de ser superiores al límite de complementos por minuto. Prestación temporal de viudedad. La cuantía será igual a la pensión de viudedad con una duración de 2 años. La pensión de orfandad constituirá mediante la base reguladora de la viudedad y se aplicará el 20% para cada huérfano. Si bien existe un límite máximo, la suma de las pensiones de viudedad y de orfandad no podrá exceder de la cuantía de la base reguladora por el 100%. Si bien existen una serie de supuestos en los que ese 20% puede incrementarse. Cuando no exista una pensión de viudedad, cuando el progenitor fallezca siendo beneficiario de viudedad y en los casos de fallecimiento por violencia de género. La prestación de orfandad se calcula aplicando a la base mínima de cotización el 20%. Pensión en favor de familiares será la base reguladora de la viudedad por el 20%. Y el subsidio en favor de familiares será la base reguladora de la viudedad por el 20% y se abona en 12 mensualidades. Límite de las cuantías de las pensiones. La suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá superar el 100% de la base reguladora. Este límite podrá, no obstante, ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad, cuando el porcentaje sea el 52%, si bien en ningún caso la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48% de la base reguladora. En cuanto a la compatibilidad e incompatibilidad, la pensión de viudedad es compatible con rentas de trabajo, con la pensión de jubilación y con la incapacidad permanente, pero es incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, salvo que las cotizaciones acreditadas se superpongan al menos durante 15 años. La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo y es incompatible con otra pensión. Las pensiones por muerte y supervivencia, cuando recaiga resolución judicial de la que se derive indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio y su víctima fuera el sujeto causante de la pensión,
hará que se suspenda dichas pensiones. Y las pensiones por muerte y supervivencia se extinguen por los siguientes hechos: el auxilio por defunción por la entrega de la cantidad, la pensión de viudedad cuando contrajera matrimonio o constituya pareja de hecho y cuando sea condenado por sentencia firme de un delito doloso de homicidio, cuando la víctima sea el sujeto causante, y las pensiones de orfandad y prestaciones de orfandad se extinguirán por cumplir la edad de 21 años o 25, por cese en la incapacidad, por adopción, por contraer matrimonio y por fallecimiento. Ya hemos visto cuándo era el hecho causante de las pensiones, si bien la efectividad económica de la pensión no coincide con la fecha del hecho causante. Así, en caso de causantes en alta asimilada al alta o no alta, la efectividad económica de la pensión será el día siguiente a la fecha del hecho causante, cuando la solicitud se presente en los 3 meses siguientes a la fecha del fallecimiento. Y respecto a causantes pensionistas, la pensión tendrá una efectividad económica del día primero del mes siguiente a la fecha del hecho causante, siempre que la solicitud se presente en los 3 meses siguientes al fallecimiento. En ambos supuestos, cuando la solicitud se presente fuera de los 3 meses siguientes al fallecimiento, se devengará con una máxima retroactividad de 3 meses a la fecha de la solicitud. Pensión de viudedad del seguro obligatorio de vejez e invalidez. Según establece la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera que fuera su edad, tuviesen cubierto un periodo de cotización exigido en el SOBI o hubiesen figurado afiliados en el extinguido retiro obrero, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de dichos seguros, es decir, en el SOBI, con arreglo a las condiciones exigidas por la legislación del mismo, y siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social, a excepción de la pensión de viudedad. La cuantía de las pensiones del extinguido SOBI, concurrentes o no con otras pensiones públicas, será la que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cuando concurra la pensión de viudedad y la del SOBI, su suma no podrá ser superior al doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años. En caso de superarse dicho límite, se procederá a la minorización de la cuantía del SOBI en el importe necesario para no exceder de dicho límite. Los requisitos para acceder a la pensión de viudedad del SOBI son los siguientes, haciendo una diferenciación entre pensionistas y no pensionistas. Y dentro de los pensionistas del SOBI, fallecimientos anteriores al 1 de enero de 1967 y fallecimientos posteriores al 31 de diciembre de 1966. En el primero de los supuestos, causantes pensionistas en el seguro obligatorio de vejez e invalidez con fallecimiento anterior al 1 de enero de 1967, el causante debe haber fallecido a partir del 1 de enero de 1956. Y el solicitante debe tener cumplidos 65 años o estar incapacitado, no tener derecho a una pensión de vejez e invalidez en el SOBI y haber contraído matrimonio con el causante 10 años antes del fallecimiento. Causante pensionista del SOBI con fallecimiento posterior al 31 de diciembre de 1966. En este caso, al solicitante se le exigen idénticos requisitos que los establecidos para la viudedad en el régimen general. Y causante no pensionista del SOBI, los requisitos para el causante serán el fallecimiento a partir del 1 de enero de 1956 y debe de haber estado afiliado al retiro obrero o acreditar 1.800 días de cotización al SOBI. Para el solicitante se le exigen los mismos requisitos establecidos
para el supuesto de causante pensionista fallecido con anterioridad al 1 de enero de 1967. La prestación consiste en una pensión mensual, con las siguientes características: única, vitalicia y de cuantía fija. A partir del 1 de enero de 2021, dicha cuantía está fijada en 441,70 euros. Si te interesan los temas sociolaborales, puedes visitar mi blog valorlaboral.wordpress.com o visitarme en Instagram.